Raffo. Ahora a continuación una de las coordinadoras, la doctora Felicita Mescado y la doctora María Cecilia Ayala, que fueron las encargadas de todos los detalles de esta jornada, son las que están a cargo de la parte de metabolismo focálcico de nuestro servicio. Así que le doy la bienvenida a la doctora Mercado, quien les va a explicar y va a dirigir toda la jornada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como dijo la doctora, nosotros con la doctora Yalat vamos a coordinar este evento. Cuenta con 3 partes. Comienza el doctor Constanzo dando una charla de hipogonadismo, cuándo estudiarlo y cómo tratarlo. Posteriormente, el doctor Cordera nos va a hablar de salud ósea en los pacientes trans. Y finalmente vamos a terminar con una serie de casos clínicos a cargo de la doctora Berrafat. Va a comenzar el doctor Pablo Costanzo. El doctor es andrólogo, endocrinólogo y es el secretario de FASEM. Así que le doy la palabra al doctor Costanzo. Bueno, gracias, Felicitas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Celebro que en el día de la osteoporosis se hable de osteoporosis masculina, que es un tema en general relegado. Todos los pacientes, la población en general y la mayoría de los médicos piensan que la osteoporosis es un problema solo de la mujer. En general, cuando nosotros damos charlas de osteoporosis masculina, le preguntamos a los auditorios a ver cuántos le piden densitometría, evaluación ósea a los pacientes que tratan, a los varones, y la verdad es que la mayoría nos contestan que no le solicitan. Entonces, justamente lo importante de esta charla es ver o discutir entre todos, saber cuándo habría que estudiar a los varones y cómo, cuándo tratarlos. Así que bueno, la charla va a ser de osteoporosis masculina, cuándo estudiarla, cómo tratarla. Y bien, lo primero a decir es que obviamente todos sabemos que la osteoporosis tiene una alta prevalencia a nivel mundial. De hecho, para la Organización Mundial de la Salud es el segundo a nivel mundial después de las enfermedades cardiovasculares. Se estima que la incidencia anual de fracturas es de 9 millones y obviamente esto va a ir en aumento porque la población se está envejeciendo. Y 1 de cada 3 mujeres mayores a 50 años y 1 de cada 4 varones mayores de 60 años va a sufrir una fractura en su vida por osteoporosis. Nuestro objetivo es evitar la fractura. El objetivo es prevención primaria, es evitar la primera fractura. ¿Cuántos de los pacientes que tienen alto riesgo de fractura, mujeres, varones, todos, están bajo tratamiento? Entre el 30 a 40%. O sea, el 60% de la población que tiene osteoporosis y tiene alto riesgo de fractura, y no hablo de muy alto riesgo, sino de alto riesgo de fractura, están sin tratamiento. Porque lo que falla fundamentalmente es la prevención primaria, porque los médicos de atención primaria o médicos clínicos no están muy familiarizados con cómo deben estudiar o cuándo derivar un paciente con osteoporosis, y obviamente los especialistas que más están formados son los endocrinólogos y los reumatólogos, pero no dan abasto a ver a toda la población que tiene osteoporosis o a escriniar a todos los que tienen factores de riesgo. Y la otra cuestión es la prevención secundaria. O sea, una vez que un paciente se fractura, tiene altísimo riesgo de volver a fracturarse. Y esto ocurre en cualquier sitio. O sea, cualquier sitio de fractura hace que ese paciente tenga riesgo de volver a fracturarse en cualquier otro lugar. Este es un metaanálisis de más de 20 estudios que evaluaron justamente qué pasaba a un paciente después que se fracturaba, en un seguimiento de 1 a 11 años. Y fíjense que tanto para fractura vertebral, para fractura no vertebral, cadera y muñeca, una vez que ya se fracturaron, tienen aproximadamente 2 veces más riesgo de volver a fracturarse. Esto es algo bien conocido. Y este riesgo es mucho mayor si hablamos de vértebra. Un paciente que se fractura una vértebra tiene 4 veces más riesgo de fracturarse otra vértebra. Y en la actualidad está muy en boga el concepto de riesgo inminente de fractura, porque lo que se descubrió es importante también el tiempo desde cuando se fracturó. Por ejemplo, si un paciente se fractura en el primero o el segundo año después de esa fractura, es cuando más riesgo tiene de fracturarse, un 60% más de riesgo. Pero lo otro importante que demostraron estos estudios es, comparando a un paciente que se fracturó con población general, después de 10 y hasta 15 años, ese paciente sigue teniendo más riesgo de volver a fracturarse que un paciente de población general. ¿Qué pasa con el varón?
Bueno, la osteoporosis en el varón está absolutamente subdiagnosticada y subtratada. En general, tanto los estudios de prevención primaria o secundaria están hechos en mujeres. En población que tiene alto riesgo de fractura, por ejemplo, varones que reciben antiandrógenos por cáncer de próstata, no se evalúa el riesgo de osteoporosis, los urólogos ni siquiera están alertados de este tema, y es muy infrecuente que un urólogo nos derive un paciente que recibe antiandrógenos para evaluación de masa ósea. Después voy a hablar un poco de antiandrógenos. Y luego de una internación por fractura de cadera, menos del 10% reciben tratamiento. O sea, acá hasta lo que están fallando son los traumatólogos, porque cuando reciben a este paciente no se pone en marcha todo el sistema de aviso de que ese paciente se fracturó para actuar sobre una segunda fractura. Esto está mejorando en los últimos años. Ha habido toda una curva al principio de siglo, con todo el descubrimiento del riesgo que ocasionaban los bifosfonatos, el tratamiento prolongado, se produjo una disminución muy importante del tratamiento en la osteoporosis. Muchos pacientes no recibían tratamiento, los médicos, porque estaban alertados de que podían tener efectos adversos, muchos de los médicos también evitaban dar tratamiento, o por ejemplo los odontólogos, que es habitual que digan que los pacientes tienen mucho riesgo de osteonecrosis de mandíbula, y no reciben tratamiento. Esto fue cambiando fundamentalmente con la implementación en los hospitales de sistemas como el FLS o sistemas de liaison, de descubrimiento de la fractura, y poner en marcha todo el sistema de un enfoque multidisciplinario. Ahora, de lo que le hablé hasta ahora, claramente nosotros somos mucho más efectivos transmitiendo los riesgos que transmitiendo los beneficios. Porque el paciente viene a la consulta refiriendo que si nosotros le damos tal medicación le va a pasar esto u otro. Y los especialistas diferentes a los que tratamos osteoporosis le dicen que tiene mucho riesgo recibiendo medicación. Pero nadie le dice a ese paciente que si no la recibe tiene un altísimo riesgo de fractura y lo que le va a pasar después de la fractura. El número necesario a tratar de pacientes para evitar una fractura con bifosfonatos es más o menos el mismo que el número necesario para tratar con estatinas para evitar un infarto. Y el número necesario para dañar es 1 en 42.000. Y eso claramente nosotros no lo estamos sabiendo transmitir. Estos son estudios que evalúan justamente qué pasaba con los pacientes que ingresaban con una fractura. Fíjense que para fractura de cadera, o sea, los internados por fractura de cadera, los N son grandes, 69.000, casi 100.000 pacientes, la mayoría, 70% mujeres. ¿Cuántos tenían diagnóstico y tratamiento previo de osteoporosis como para prevenir esta fractura? El 20%, y menos del 20% recibía tratamiento. ¿Y cuántos recibieron tratamiento al año posterior de esa fractura? También, más o menos de un 30%. O sea que la mayoría de los pacientes siguen sin recibir tratamiento. Esos son trabajos del 2015 y 2014, son recientes. Y los hombres son menos tratados aún que las mujeres. Fíjense qué pasa con fractura vertebral, porque todos nos enfocamos en la fractura de cadera, pero en realidad el paciente que va a tener más riesgo de refracturarse es el paciente que se fractura una vértebra. No hay casi trabajos, hay muy pocos. Y el N es muy bajo, 2.900 y 156 pacientes. La mayoría de los pacientes que se fracturaron una vértebra tampoco tenían diagnóstico previo. Fíjense que en este trabajo ningún varón tenía diagnóstico previo de fractura, de osteoporosis, y posterior también, más o menos reciben tratamiento al año un 30 o un 40%. Y los hombres son menos tratados. O sea que claramente estamos subtratando y diagnosticando la osteoporosis masculina. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces uno cuando dice, ¿cuál es la barrera del médico para detectarla o del paciente para consultar? Bueno, una podría ser que es poco prevalente o que el riesgo de complicaciones es bajo. Entonces, ¿para qué estudiar una enfermedad que es poco prevalente? Vamos a empezar a hablar de qué diferencia tenemos los varones, qué diferencias óseas tenemos entre varones y mujeres. A ver, los varones tenemos un mayor pico de masa ósea por el efecto de los andrógenos. No voy a hablar mucho de efectos de esteroides sexuales porque seguramente lo va a abordar Gastón también. Tenemos mayor sección transversal. ¿Esto qué quiere decir? Que los huesos tienen mayor diámetro. Y eso es porque los andrógenos hacen que se deposite más calcio en el periósteo y no tanto en el endostio. Entonces son huesos más anchos. Tenemos mayor masa muscular, por lo tanto tenemos menos riesgo de caídas. En el envejecimiento perdemos más lento.
que las mujeres, porque no tenemos una menopausia marcada como existe un cese de esteroides sexuales como en la mujer. Y las fracturas, en general, estamos 10 años desfasados. El riesgo de fractura empieza a aumentar 10 años posterior al de las mujeres. Y por otro lado, tenemos menos expectativa de vida, por lo tanto, muchos no llegamos a fracturarnos porque nos morimos antes. Este es un trabajo que hicimos nosotros para evaluar qué pasaba en Argentina, porque teníamos mucha estadística del exterior, pero nada de acá. Es un estudio para evaluar prevalencia de osteoporosis y osteopenia en varones mayores de 50 años, que no tenían ni enfermedades ni tomaban ninguna medicación que se asociara a alguna alteración del metabolismo fosfocálcico. Y evaluamos 318 varones, que muchos eran esposos de nuestras pacientes, otros eran pacientes que consultaban por hipotiroidismo y que estaban bien tratados, o sea que no tenían ninguna afectación que altere la masa ósea. Y lo que encontramos en estos 318 pacientes, que era el número necesario como para evaluar una buena cantidad de pacientes para ver la prevalencia de osteoporosis, es que el 8% de los varones mayores de 50 años en Argentina tiene osteoporosis. Pero si ustedes se ponen a fijar baja masa ósea, o sea, osteopenia y osteoporosis, casi el 60% tiene baja masa ósea. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fracturas ocurren con osteopenia, no ocurren con osteoporosis. Porque la densitometría es un buen parámetro para ver calcio en el hueso, pero no es el mejor, no nos dice cómo está distribuido, cómo está esa arquitectura ósea. Este es el estudio de Rotterdam que evalúa justamente varones cuando se fracturaron, cómo se fracturan, digamos, con qué masa ósea. Fíjense, son 2.437 varones, fracturas no vertebrales, el 62% tenía osteopenia. De cadera, el 60% se fractura con osteopenia. O sea, en general se fracturan no con densitometría de osteoporosis, sino con osteopenia. Estas 9 millones de fracturas que ocurren, el 40% ocurren en hombres. O sea que un 40% de todas estas fracturas van a ocurrir en un varón. Y fíjense que solo el 8% tiene osteoporosis. O sea que hay que evaluar mejor, más allá de la densitometría, que es después lo que vamos a ver. Y lo que se espera, yo les decía que se esperaba que aumente este riesgo de fractura en la población añosa, y se espera que aumente más en varones que en mujeres. Un hombre de 60 años tiene más o menos un 25-30% de chance de tener una fractura por osteoporosis a lo largo de su vida. Es el mismo riesgo de tener un cáncer de próstata. Y todos los varones van a hacer PCA y van al urólogo. ¿Cuántos van a verlo para hacer masa ósea? Ninguno. Entonces, para evaluar el riesgo de fractura, por lo que les dije, la densitometría sirve porque por cada disminución de un desvío estándar sabe que aumenta el riesgo de fractura, pero no es el mejor parámetro. Ustedes fíjense, si uno evalúa densitometría y factores de riesgo, un paciente que tiene densitometría normal con 4 factores de riesgo para osteoporosis tiene el más riesgo de fracturarse que un paciente con densitometría de osteoporosis sin ningún factor de riesgo. O sea que los factores de riesgo son fundamentales evaluarlos. La prevalencia de caídas, la edad, el antecedente de fractura, que siempre lo recabamos, si tuvo fracturas vertebrales severas o más de una, también es un antecedente importante, y por lo que les dije anteriormente de riesgo inminente de fractura, también es importante el tiempo desde que se fracturó. Si esto ocurre dentro del primer año y nos consulta, debemos tratarlo rápidamente y con drogas potentes. ¿Qué le pasa al varón que se fractura, con diferencia de la mujer? En general requieren más tiempo de hospitalización. Tienen una tasa de mortalidad 2 o 3 veces mayor que las mujeres. Menos del 50% retornan a sus actividades habituales. Y, como les había dicho, la mayoría de los hombres no reciben tratamiento. O sea que es mucho más invalidante, además de aumentar la mortalidad. Por lo tanto, ahora que están de moda los eslogans, lo que les puedo decir, vamos a tratar de usar uno, que es el ni uno menos. O sea que los pacientes, evaluemos a los pacientes para que no se muera ninguno más, ¿sí? O sea, ni uno menos. Entonces, ¿es poco prevalente? No. Eso no es una limitante. ¿El riesgo de complicaciones es bajo? No. El 40% de las fracturas ocurren en varones. La otra cuestión es que uno puede decir, bueno, es difícil de diagnosticar. Entonces, bueno, si es difícil de diagnosticar, ¿para qué embararnos en buscarla? ¿En quiénes hay que hacer screening de osteoporosis en el varón? Hay muchas guías que ni siquiera recomiendan evaluar al varón.
La de la Fundación Nacional de Osteoporosis, que es británica, la de la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, la Endocrine Society, dice que hay que evaluar a todos los varones mayores de 70 años, todos, o los varones que tengan más de 50 con algún factor de riesgo, que puede ser, por ejemplo, hipovitaminosis D, o sea, deberíamos evaluar a todos los mayores de 50 años. La Sociedad Canadiense dice todos los varones mayores de 65 años y algunas dicen evaluando los factores de riesgo. Y lo que les decía, que si bien la densitometría es el gold estándar actualmente, la mayor parte de los pacientes se fracturan con osteopenia, por lo tanto es fundamental evaluar factores de riesgo. Y me voy a detener en el FRAX un segundo, porque el FRAX subestima el riesgo de fractura en varones. ¿Por qué? Porque el FRAX es una herramienta útil, pero no evalúa un montón de factores de riesgo. Por ejemplo, otros factores de riesgo en varones que han demostrado aumentar el riesgo de fractura. Apnea del sueño da un 40% de riesgo de caída y de fracturas no vertebrales, también en EPOC. La diabetes, al igual que la mujer, a igual edad, T-score y FRAX, los diabéticos tienen más riesgo de fractura. Y además es mayor este riesgo en pacientes que están medicados, por ejemplo, con insulina o con sulfonilureas que tienen riesgo de hipoglucemia. Las caídas no están evaluadas en el FRAX. La fractura reciente tampoco. El Parkinson, por ejemplo, tampoco. O en otras enfermedades neurológicas. La vitamina D tampoco. Drogas que reciben en varones, además de los corticoides, los anticonvulsivantes, que son también para la mujer, los antiandrógenos, muy importante, ahora voy a hablar un poco de eso. Diuréticos y bloqueantes alfa-adrenérgicos por la posibilidad de hipotensión, benzodiazepinas, hipnóticos y antidepresivos tricíclicos. Todos estos generan más riesgo de fractura. Con respecto al diagnóstico hay que tener en cuenta además que entre el 40 al 60% de los varones tienen una causa secundaria de osteoporosis, por lo tanto esto es mucho más prevalente que en mujeres, y por lo tanto es fundamental evaluarlos bien, porque si no detectamos esta causa secundaria y no la tratamos, los pacientes no van a responder al tratamiento. Una de las causas principales es la baja de los esteroides sexuales. Los esteroides sexuales en el varón, el descenso de testosterona y de estradiol que ocurre con la edad, es el factor de mayor peso para la pérdida de masa ósea. Los estrógenos tienen efectos en osteoblasto, osteoclasto y en el osteocito, y facilitan la posición de hueso cortical como trabecular, ¿sí? Y favorecen la fortaleza ósea. Mejoran la conectividad de las trabéculas, disminuyen la porosidad cortical. Los andrógenos también actúan en el hueso cortical, pero también actúan en el hueso trabecular, pero también actúan en la masa muscular. O sea, cuando el paciente empieza a bajar la testosterona, es una de las causas también de sarcopenia. Y está ampliamente demostrado, este es uno de los estudios más amplios de evaluación de osteoporosis masculina, que es el MISTER-OS, está ampliamente demostrado que los varones que tienen testosterona baja tienen 3,5 en este estudio riesgo de osteoporosis, pero si además tienen el estradiol bajo, tienen 4,5 veces más riesgo de osteoporosis. También es importante el estradiol. De hecho, un varón no hipogonádico, comparado con una mujer posmenopáusica, tiene más estrógenos. O sea que nos ponemos grandes y nos ponemos más estrogénicos los varones. Pero un varón hipogonádico tiene menos estrógenos que una mujer posmenopáusica, la misma cantidad. Por eso también pierde mucha masa ósea. Y hay varios estudios que demuestran que hay más riesgo de caídas y fracturas con valores bajos de testosterona y estradiol. Nosotros hicimos un estudio para evaluar causas secundarias de osteoporosis en nuestro hospital. Tenemos un sistema electrónico de historias clínicas, con lo cual uno puede buscar por diagnóstico, por ejemplo, osteoporosis y varones, y te salen todos los pacientes con osteoporosis. Evaluamos 1.100 historias clínicas, y en el trabajo incluimos solo 113. ¿Por qué? Porque eran los que realmente estaban correctamente evaluados y estudiados. Entonces, fíjense que solamente el 10% los estamos estudiando bien. Esto era en el 2011. Y la mayor causa, la más importante, fue el hipogonadismo, el descenso de testosterona, o sea que se repite. Entonces, en el laboratorio, además de pedir lo clásico de siempre recordar pedir en el varón testosterona total. Por lo menos total. Si la testosterona total está entre 2 y 4, uno puede pedir una biodisponible para confirmar si está hipogonádico o no, pero por lo menos testosterona total. ¿Qué pasa con el uso de antiandrógenos? La terapia de deprivación
androgénica, antes se usaba para el carcinoma metastásico o para el que estaba localmente avanzado. Pero ahora lo usan precariamente, o sea, lo usan precozmente los urólogos, porque hay trabajos que dicen que aumenta la sobrevida usándolo antes, aún con pacientes no tan comprometidos. O sea que lo que vamos a ver más frecuentemente es que más pacientes van a recibir antiandrógenos. Y estos pacientes además van a tener más sobrevida. Hay diferentes tipos de andrógenos, hay algunos que son agonistas o antagonistas de GnRH, otros que inhiben la síntesis de andrógenos y actúan también en la suprarrenal, por lo tanto pueden producir también insuficiencia suprarrenal. Y otros que son los antagonistas del receptor de andrógeno, que son los más potentes y que producen un hipogonadismo profundo. De hecho, el objetivo del tratamiento con antiandrógenos es tener una testosterona muy baja, menor a 0,5. Y el nivel de testosterona va a condicionar la velocidad de descenso de la masa ósea. O sea, cuando es por disminución de esteroides que ocurra con la edad, se espera que baje un 0,5 o 1% por año. Esto es un varón normal que baja la testosterona un 2% por año después de los 40 años. ¿Qué pasa si tiene hipogonadismo? Bueno, acá va a bajar más rápidamente la masa ósea y va a depender de cuán severo sea el hipogonadismo y puede bajar hasta un 8,5% por año. En pacientes, el promedio de pérdida de los pacientes con antiandrógenos es más o menos un 2 o un 6% en el primer año y después un poco menos, pero siguen perdiendo todos los años. Y esto es el doble de lo que pierden las mujeres que tienen cáncer de mama y están tratadas con inhibidores de aromatasa. Sin embargo, a las mujeres que tienen cáncer de mama y están en tratamiento con inhibidores de aromatasa le pedimos evaluación de la masa ósea, pero a los varones con antiandrógenos no. En pacientes en tratamiento con antiandrógenos, el riesgo de fractura en un año aumenta en un 40 a un 50%. Querida, usted llame el lunes o miércoles para que Mónica lo hagamos a la tarde, de 5:15 a 8:30 de la noche, ahí la va a atender Mónica, nos vamos a acomodar los horarios. Querida, muy bien. De nada, un besito. Bueno, hasta luego. A las 5:30 la vemos entonces. Bueno, seguimos con la charla. Entonces, ¿es de difícil diagnóstico? No, no es de difícil diagnóstico. Por lo tanto, esto no sería una barrera. Y la última barrera es, no hay tratamientos disponibles o si los tratamientos son poco efectivos. ¿Cuándo hay que dar tratamiento en un varón? Bueno, las indicaciones son las mismas que en la mujer. Cuando hay antecedentes de fractura, cuando tienen osteoporosis, cuando tienen osteopenia con FRAX con riesgo elevado o aquellos que reciben tratamiento con corticoides. Pero ninguna guía dice antiandrógenos. Sin embargo, la caída de masa ósea con antiandrógenos es igual a la caída de los corticoides. O sea que las guías a futuro deberían incluirlo. ¿Qué pasa con la testosterona? ¿Sirve dar testosterona para prevenir osteoporosis? Bueno, las guías antes decían que no. ¿Por qué? Porque no había muchos trabajos de mucho tiempo de evaluación con tratamiento sustitutivo con testosterona que evalúen el riesgo de fractura. Porque eran de hasta un año y en un año no se puede evaluar el riesgo de fractura. Entonces, lo que decían las guías eran que los pacientes hipogonádicos que pueden recibir tratamiento con testosterona, pero si tiene riesgo de fractura, además adicionar un bifosfonato o alguna otra medicación. Esto cambió por un estudio que es el BONTI Trial, que es un estudio más largo en tiempo de pacientes sustituidos con testosterona, y se demostró que bajaba el riesgo de fractura o por lo menos mejoraba mucho la masa ósea. Entonces, el concepto actual es no usar testosterona en pacientes con alto riesgo de fractura, pero en pacientes hipogonádicos con osteoporosis que no tienen alto riesgo de fractura, hay que esperar 1 o 2 años de tratamiento con testosterona antes de adicionar otro agente osteoactivo. ¿Cuáles son los fármacos aprobados en Argentina? Bifosfonatos, alendronato y risedronato, no está aprobado el ivandronato, y el ácido zoledrónico. Y anabólicos la teriparatide. Y el denosumab está aprobado para preservación de masa ósea en pacientes en tratamientos con antiandrógenos. No para osteoporosis masculina general, sino para los que están en tratamiento con antiandrógenos en Argentina. ¿Cuánto aumenta la masa ósea? Bueno, con bifosfonatos aumenta más o menos en columna un 6% en 2 años y entre un 2 y un 3% en cadera en 2 años. Con denosumab y con paratormona aumenta lo mismo que con bifosfonatos, pero en 1 año, porque son más potentes. Fractura vertebral
está demostrado que baja el alendronato, el zoledrónico y la teriparatide en varones. El denosumab también, pero solo en los que reciben antiandrógenos. Fractura de cadera y no vertebral, no tenemos data. Como les había dicho, en comparación a población femenina hay muchos menos casos, muchos menos estudios. El aumento de la masa de la densitometría, esto es importante, es independiente de los niveles de testosterona. Entonces, si yo tengo un paciente hipogonádico que tiene contraindicado el uso de testosterona, entonces yo le puedo dar cualquiera de estos agentes e igual va a mejorar su masa ósea. La teriparatide se reserva para osteoporosis severa como un alto riesgo de fractura, como ocurre generalmente en la mujer. Dos palabras de la osteoporosis inducida por antiandrógenos. Esto fue el trabajo pivotal por el cual se aprueba el denosumab. Este trabajo incluye 1.470 varones que tenían cáncer de próstata y que recibieron antiandrógenos por 3 años. Y fíjense, un grupo denosumab y el otro placebo. En columna la diferencia de aumento usando denosumab fue de 6,7% y los que recibieron placebo perdieron masa ósea. En cadera total casi un 5%, en cuello femoral un 4% y en el radio distal un 5,5%. O sea, y todos los que recibieron denosumab mantuvieron o mejoraron su masa ósea y los que recibieron placebo bajaron su masa ósea con los antiandrógenos. Y con respecto a fracturas, tanto al primer, al segundo y al tercer año hubo una disminución del riesgo de fractura con denosumab versus placebo, que fue importante, un 62% menos riesgo de nuevas fracturas vertebrales y un 72% menos riesgo de fracturas múltiples. O sea que en estos pacientes que reciben antiandrógenos, denosumab sería una de las primeras indicaciones porque es el único fármaco que hasta ahora que demostró disminuir el riesgo de fractura. Entonces, por último, ¿no hay tratamientos disponibles o son pocos efectivos? ¿Eso es una barrera? No. O sea que la única barrera que tenemos es la falta de información y la concientización tanto de pacientes como el equipo de salud y de salud pública. Bueno, muchas gracias. Muy buena la charla, doctor. La verdad que el número de que más del 60% de los hombres tienen baja masa ósea es fuerte. Creo que tenemos que hacer mucho trabajo con nuestros colegas para que nos deriven, para que ellos, si no solicitan la densitometría, nos deriven oportunamente, pero es fundamental el trabajo, creo que como equipo de salud, con todos, con los clínicos, traumatólogos, con todo el equipo, con los urólogos. Sí. Pero sí son números muy altos. Así que muy interesante la charla, Doc. Hay que informar a los médicos, hay que informar a los pacientes, hay que difundir más. Por eso yo les decía que celebro, digamos, de que ocurra estos eventos y que se hable de osteoporosis masculina, porque en general es un tema que no se habla. Sí, exactamente. Doc, ahí nos están preguntando en el chat si puede de vuelta explicar por qué el denosumab se indicaría solo a los pacientes que están tratados con antiandrógenos. Porque, a ver, hay un trabajo de Orwell de tratamiento con denosumab en hombres que demuestra que mejora, en hombres sin antiandrógenos, que disminuye el riesgo de fractura y que mejora la masa ósea, pero no sé por qué, porque lo he preguntado en el laboratorio, primero en RAFO que lo tenía y ahora en Amgen. A nivel regulatorio en Argentina, la ANMAT no aprobó, o por lo menos no fue presentado para osteoporosis masculina. O sea, lo que les digo no es que no sirve, sino que no, digamos, una indicación off-label en Argentina, para osteoporosis no inducida por antiandrógenos. En antiandrógenos, ¿por qué esta es la indicación precisa? Porque los estudios comparativos de alendronato, risedronato, zoledrónico y denosumab en pacientes que reciben antiandrógenos demostraron que con zoledrónico y con denosumab mejoran muchísimo más la masa ósea, pero con el denosumab es el único trabajo que disminuyó el riesgo de fractura. Bien. Buenísimo, Doc. Y Doc, ¿no lo nombró el pamidronato por algo en especial? O no hay muchos trabajos tampoco. Tiene una modalidad mucho más práctica por ahí que algo mensual. Sí, la verdad es que no hay mucho trabajo con pamidronato, no, ni con etidronato, o sea, con bifosfonatos más antiguos no hay. Okay. Bueno, está bien. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo y súper claro, muy académico, así que, bueno,
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Igual me quedo por si surgen cosas y para seguir charlando. Buenísimo, gracias, Doc. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con la doctora Cecilia Salat. Ella es médica endocrinóloga del programa de endocrinología, quien va a presentar al doctor Cordera. Muchas gracias, Felicitas. ¿Se me escucha? Espero que sí.